Vamos a empezar con tema ya pues específicamente del curso. Yo cierro esto por acá. Ujú. Muy bien. Y vamos a arrancar con este tema que va a ser diferenciación e integración numérica. Vamos que ustedes ya pasaron por los cursos de cálculo, pues los 3 cálculos que ustedes ven. Y allí estos temas pues ya ustedes los tienen cubiertos, lo que es hallar derivadas e integrales. Pero en el curso de acá de métodos numéricos, pues lo que vamos a ver será cómo hacerlo a través de un computador. Obviamente, el alcance que vamos a tener es cómo hallo yo la integral definida y cómo hallo yo la derivada en un punto. Porque como los métodos son numéricos, pues todo lo que nos va a dar como resultado va a ser un número, no la integral indefinida o la forma de la función que resulta al derivar, no, va a ser qué me da numéricamente la derivada o qué me da numéricamente la integral. Ese va a ser como el objetivo. Y así van a ser todos los métodos numéricos, porque precisamente por eso se llaman métodos numéricos, porque pues, todo lo que vamos a obtener como resultado va a ser un número como tal, pero pues va a ser igualmente valioso porque sería el resultado de la operación que queramos hacer la, con las derivadas. Van a ver que hallar derivadas por un método numérico es supremamente fácil, porque basta con aproximar la derivada como unas diferencias finitas. Pero eso tiene digamos, su fundamento en la serie de Taylor. Pues recordando un poquito qué es una serie de Taylor, es una aproximación como un polinomio a una función cualquiera. Es esta expresión que tenemos en la pantalla. Voy a abrir el apuntador para que me ayude acá con esto. Nos permite construir la serie de Taylor para cualquier función, para cualquier función. Si nosotros miramos esto que tenemos acá y la expandimos algunos términos, por ejemplo, en el caso de la función seno, si nosotros queremos expandir la función seno, pero con amarillo no, que eso no se ve. Veamos seno de x como una serie de Taylor, pues vamos a ver que acá esta f enésima de xy va a ser la derivada enésima de la función alrededor de un punto. Xy va a ser un punto cualquiera. Entonces digamos que nosotros queremos expandir esta función alrededor de xy igual a 0. Entonces nosotros miramos cuál es la derivada enésima de la función seno cuando n vale 0, cuando n vale 1, cuando n vale 2, cuando n vale 3. N factorial, pues es el factorial de n. Entendiendo el factorial como la multiplicación de todos los números hasta el número enésimo. Y aquí, pues es un exponente. Entonces, si nosotros miramos, por ejemplo, en el caso cuando n vale 0, entonces sería la función, la derivada de orden 0, pues es sin derivar. Entonces sería seno de 0. Esta sería esta partecita acá. Luego, n factorial sería 0 factorial. Y esto de acá quedaría x menos 0, y si sería 0, a la 0. Entonces, el seno de 0 es, ¿cuánto es? Alguien que me diga. Pueden utilizar la calculadora. ¿Qué preguntaste? Qué pena. El seno, ¿cuánto es el seno de 0? Cero. 0, ¿cierto? Entonces sería, esto se vuelve 0. Y 0 por cualquier cosa da 0. O sea que este término cuando n vale 0,
todo se vuelve 0. Y ya tendría uno que mirar entonces ya cuando n vale 1. Entonces, cuando n vale 1, ¿cómo quedaría? Sería la primera derivada, porque n valdría 1, entonces sería la primera derivada de la función seno. La derivada de seno es coseno, ¿cierto? Entonces sería coseno de 0 sobre 1 factorial, 1 factorial, sobre x menos 0 a la 1. Miren, coseno de 0 es 1. 1 sobre 1 es 1. Y x a la 1 es x. O sea que todo esto se vuelve una x. Y ahí nos sale el primer término. De esa misma forma uno puede seguir con los siguientes términos. Haciendo la derivada, el factorial, y elevando aquí a la n la x. Y así vamos a ver que resultan, el término que está al lado se cancela porque la derivada del coseno da menos seno, pero el seno de 0 es 0, entonces por eso los pares no están, y solamente están los impares. Aquí iría el par, pero se cancela, el impar, par se cancela, impar, y así sucesivamente. Digamos que construir una serie de Taylor de una función cualquiera no es complicado, siempre y cuando uno tenga pues a la mano esta que es la forma de construirla. Está ahí, digamos que todo normal. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero utilizar, por ejemplo, esta serie de Taylor que tengo acá, que me representa la función seno, pues esta fue construida para la función seno de x, entonces yo la puedo utilizar para un x cercano a 0. Veamos punto 1. Yo quiero sacar el seno de punto 1, que es un valor cercano a 0. Entonces lo podría hacer utilizando, en lugar de la función seno, esta aproximación de la serie de Taylor. Y la aproximación sería más o menos buena. ¿Cuándo va a dejar de ser buena? Si yo quiero aproximar un número que esté muy lejos del centro de la serie. Yo quiero aproximar, por ejemplo, cuando x vale 20 o cuando x vale 3, para no ir muy lejos. Ya la serie no me va a funcionar muy bien. Porque miren que las series están centradas en un punto. Aquí estoy centrado en un xy. Ese xy, alrededor de ese punto yo voy a poder tener buenas predicciones con la serie, pero si me alejo de ese punto ya las predicciones no van a ser tan buenas en general. Entonces, si yo tengo un punto xy que está cercano a xy más 1, perdón, que está cercano a xy, entonces yo puedo aproximar mi función en lugar de utilizando la función la serie de Taylor. Y ese va a ser nuestro punto de partida para poder hacer las derivadas. Entonces, voy a avanzar por acá un poquito, voy a verificar si efectivamente sí estamos grabando. Sí, sí que se está grabando. Y vamos a ver entonces cómo utilizamos esto para hacer las derivadas. Entonces, miren, si yo expando una función arbitraria, cualquiera, f, alrededor de un punto xy, utilizando la serie de Taylor, me quedan estos dos términos inicialmente. Acá voy a traer este que siempre me pierde. Acá pues es claro que aquí hay más términos. Hay infinitos términos. Una serie de Taylor es una serie infinita. Pero si yo tomo solamente los dos primeros términos de la serie, vamos aquí a aproximar solo con los dos primeros, este sería el primero, este sería el segundo, expandiendo la serie de Taylor, pues yo con esto tengo una aproximación más o menos buena de lo que sería el punto xy más 1. Pero observen que aparece por acá. Justamente la derivada. Entonces, como yo tengo la derivada ahí, yo podría despejar esa derivada y ver qué me resulta. Miren que en este caso, si se utilizan, por ejemplo, los tres primeros términos, se tendría esto. Pues le agregamos un término adicional que antes no estaba en la parte de arriba, que sería este. Pero aquí el asunto es que me resulta ya la segunda derivada. Si yo agrego un cuarto término,
me resulta la tercera derivada, y así sucesivamente, la cuarta derivada, la quinta derivada. Pero entre más términos le agregue yo a la serie, más preciso va a ser el resultado. Esa es como digamos, la dinámica de esa serie de Taylor. Entre más términos yo le agregue, más preciso se me vuelve el resultado. Y yo creo que eso ustedes lo vieron, pues eso creo que se ve en cálculo integral. Cálculo integral se alcanza pues a cubrir ese tema o en cálculo diferencial creo, no lo recuerdo muy bien, pero sí que lo ven. Entonces, miren que pues, las series de Taylor nos van a apoyar en esta parte de la creación de lo que es la diferenciación numérica. Me cuentan si ya puedo pasar. Sí, profe. Listo. Miren acá cómo es que se aproxima entonces la primera derivada utilizando la definición de la serie de Taylor. Entonces, lo que les mencionaba ahorita. Esta es la expansión de una función cualquiera, f. Esta función puede ser tan simple o tan compleja como nosotros queramos, pero para hacer la aproximación con los dos primeros términos de la serie de Taylor daría este primer término y este segundo término. Y este término contiene la derivada. Entonces, si yo despejo de aquí esta derivada que tengo en azul, ¿qué pasa? Este término que está aquí sumando pasaría al otro lado a restar. Entonces quedaría este menos este. Miren que es justamente este paso a restar aquí. Y luego, una vez ya este esté restando, esta multiplicación aquí dentro de este paréntesis pasaría a dividir. Pasaría al otro lado a dividir y justamente lo que está haciendo acá. Entonces, ¿qué nos queda? Que la primera derivada de una función arbitraria en un punto x, y la podemos aproximar de esta manera. Como la función en un punto x, y más 1 cercano a x, y menos la función en x, y sobre x, y más 1 menos x, y. Y esto es, si ustedes se fijan, justamente la definición de lo que es la derivada. Y así lo miraba uno en el curso de cálculo diferencial, que la derivada se aproxima como un límite. ¿Sí se acuerdan? Que uno decía, replanteando esto de otra manera, uno dice, por ejemplo, que f' de x, y es igual, suponiendo que x, y más 1 esté a una distancia muy, muy pequeña de este, entonces uno podría decir que x, y más 1 es igual a x, y más una distancia pequeña h, ¿cierto? Este h es un número pequeñito que si yo se lo sumo a x, y me da x, y más 1. Entonces yo puedo reemplazar acá en lugar de esto, puedo decir que esto es f de x, y más h menos f de x, y. Y acá, miren que h es justamente, si yo paso este a restar, acá, x, y más 1 menos x, y, da h. O sea que x, y más 1 menos x, y es h. Y esto es justamente la definición, porque yo lo puedo hacer de esta manera. Si yo le aplico el límite cuando h tiende a 0, y me imagino que ustedes recordarán del curso de cálculo que esta es justamente la definición de la derivada de una función. Justamente. Entonces, esto que acabamos de obtener aquí, arriba, es una aproximación en diferencias finitas de la derivada de una función cualquiera. Y lo llaman diferencias finitas es porque h es un número finito, no es un número infinitesimalmente pequeño,
como es el caso de la derivada. La derivada originalmente se supone que h es un número infinitamente pequeño, por eso se toma el límite. En cambio aquí no, h es un número pequeño, pero no es infinitamente pequeño. Profe, Dime, qué pena, ¿puede compartir el link de la clase acá por el chat para enviárselo a una compañera que no puede ingresar? Por por favor. supuesto. Claro que sí, espérame. Listo, Miguel, ahí va, Gracias, profe. con gusto. Entonces, esto, digamos que hasta este punto, pues normal. O sea que con esto nosotros podemos aproximar la derivada de una función en cualquier punto. Observen que si nosotros ponemos esto en una recta numérica y ubicamos, por ejemplo, a x y acá, entonces x y más 1 estará por acá, adelante. Entonces, de ahí a que a esta aproximación de diferencia la llamen diferencias hacia adelante. ¿Sí ven que aquí está la palabra diferencias hacia adelante? ¿Por qué lo dicen diferencias hacia adelante? Porque yo, si quiero aproximar la derivada en este punto, en x y, lo que hago es tomar un punto adelante. Punto adelante para aproximar la derivada. Porque yo para aproximar la derivada numéricamente necesito dos puntos. Si me imagino que es alguien que quiere entrar, ¿cierto? Lo admiten, por favor. Sí, profe, ya. Listo, gracias, Miguel. Entonces, así como tenemos en este caso diferencias hacia adelante, pues vamos a ver dos esquemas de diferenciación adicionales. Miren, se llama hacia adelante, y repito, es porque tomo un punto adelante. Yo quiero aproximar la derivada en x y, entonces tomo un punto adelante para aproximarla. Miren que es precisamente este punto el que tenemos acá, es un punto adelante. Ahora, si yo no tomo un punto adelante, sino que tomo un punto atrás, como quien dice x y menos 1, tomo estos dos, x y menos 1, eso se llama diferencias hacia atrás. Hacia atrás. Y ese lo vamos a deducir a continuación. Y hay una tercera posibilidad. Si yo en lugar de tomar un punto atrás o un punto adelante, los tomo los dos, uno adelante y uno atrás, se llamaría diferencias centrales. Es porque estoy utilizando ambos extremos, el x y más 1 y el x y menos 1. Vamos a ver que las formas de la derivada queda muy parecido, solamente que en los casos de diferencias hacia atrás o diferencias centrales, pues aquí aparecerán los términos que correspondan. Eso va a ser como la única novedad. Vamos a ver cómo se generan esos otros dos esquemas de diferenciación numérica, que van a partir de una serie de Taylor tal cual, así, solamente que ya no queremos estimar, por ejemplo, x y más 1, sino que queremos estimar x y menos 1. Y entonces de ahí nos va a salir el de diferencias hacia atrás. Miremoslo acá. Bueno, este comentario al final es justamente lo que les estaba mencionando. Muy bien, miren acá, en este caso, que era lo que les decía, yo ya quiero aproximar, es un punto que está atrás de x y, ahora le pongo x y menos 1. La representación aquí de forma esquemática es, aquí yo tengo, en este punto yo tengo a x y, entonces para aproximar, aquí estoy aproximando un punto que está atrás, x y menos 1, en la recta numérica estaría atrás de x y, originalmente pues con la serie de Taylor. ¿Qué pasa? Yo de aquí voy a despejar otra vez la derivada, porque es lo que yo necesito establecer en términos de lo que queda adicionalmente. Miren que
acá, y es importantísimo tenerlo presente, esto es una aproximación. ¿En qué medida es una aproximación? En que esto sería una igualdad si yo tengo acá infinitos términos sumando, pero eso no va a ser posible jamás. Yo no puedo sumar infinitos términos. Entonces, como yo trunco la serie en este punto, eso se me vuelve una aproximación. Y de ahí en adelante vamos a ver que todos los métodos numéricos son aproximaciones. El resultado que da un método numérico nunca se puede tomar como un resultado 100% real, sino que es un resultado que se aproxima en cierta medida al resultado real de la operación. Pero para términos prácticos se aproxima tanto, que la diferencia va a ser en unos decimales muy allá, digamos en el quinto, sexto decimal. Entonces, en términos prácticos es casi que lo mismo. Y uno diría, no, pues que yo quiero el resultado preciso. Pero es que en la vida las cosas son así. Por ejemplo, y para no ir muy lejos, el número pi, por más que uno quiera, nunca va a tener el valor real del número pi. ¿Por qué? Porque el número pi tiene infinitos dígitos. Él empieza con 3, 14, 15, 9 y sigue. Tiene infinitos números. O sea que por más que nosotros queramos ser muy apegados a lo que es realmente, las calculadoras y los computadores, pues tienen un número finito de dígitos para el número pi. O sea que nunca igual estamos trabajando con todos los dígitos de pi, que no se puede, son infinitos. O sea, no habría capacidad numérica o de almacenamiento en todos los computadores del mundo para guardar siquiera este solo número. Y eso, de una u otra manera, pues es frustrante. Pero en términos prácticos, si uno redondea hasta acá, hasta 3, 14, 16 aproximadamente, pues se da cuenta que los resultados no cambian mucho. O sea, que da igual tener infinitos números a tener solamente 3, 4 decimales. Así pasa acá, así pasa acá. Mm, Daría lo mismo tener infinitos términos que tener solamente estos dos primeros. Porque vamos a ver que si yo hago las cosas bien, las aproximaciones, sobre todo que eh, estos dos puntos estén lo suficientemente cercanos, las aproximaciones de las derivadas van a ser muy adecuadas. No vamos a tener problemas pues en las aproximaciones. Entonces, de aquí, de esta serie de Taylor, se despeja de nuevo, ¿quién? La derivada. Vamos a despegar la derivada, que es la que necesitamos. Entonces aquí ocurrió lo mismo. Pasé este a restar, mírenlo acá, y pasé este a dividir. Ahí ocurrió algo más. No sé si notan que los términos están invertidos. Miren, y hagamos esa claridad aquí. Miren que xy menos 1 es menor que xy. Entonces, si yo hago esta resta de acá me daría negativa, porque ahorita los ubicamos en la recta y dijimos que aquí estaba xy, otra vez hice lo mismo que ahora. Aquí estaba xy y xy menos 1 va a estar por acá atrás. Entonces, si yo a este que es el más pequeño le resto este que es el más grande, esto me va a dar negativo. Entonces, miren que aquí está invertida esa operación. Para yo al grande restarle el pequeño. Al grande le resto el pequeño. Pues como yo invierto esta operación, pues aquí me quedaría un menos. ¿Cómo evito que me quede el menos? También invierto esta operación. Miren que originalmente era f de xy menos 1 menos f de xy. Y aquí también quedaron al revés. Quedó f de xy menos f de xy menos 1. Para que el menos que originalmente pues me queda al invertir esta, pues invierto esta también y ya quedo sin el problema de tener que ponerle un menos. No sé si soy claro ahí cómo fue este despeje. Espero que sí. Cualquier duda me van contando. Entonces miren, aquí ya tenemos el otro
esquema de diferenciación. ¿Cómo se llama? Diferencias hacia atrás. ¿Por qué se llama diferencias hacia atrás? Porque estoy tomando un punto en el cual quiero hallar la derivada y un punto que está atrás. Un punto y un punto que está atrás. Entonces, por eso se llama diferencias hacia atrás. Y aquí uno puede hacer lo mismo. Esto es la aproximación en diferencias divididas de lo que es la derivada. Tal cual, solamente que tome un punto no adelante, sino atrás. Ahora, vamos a mirar el último esquema de diferenciación, que sería diferencias centrales. Con esas diferencias centrales, pues lo que vamos a tomar es un punto adelante y un punto atrás. Vamos a verlo aquí más adelante. Miren, acá en este caso, para hacer las diferencias centrales, lo que vamos a tomar es las dos que teníamos anteriormente. Miren que la primera que tengo acá arriba es la expansión de la serie de Taylor para una función cualquiera. Alrededor de este punto sería el punto que está delante y la que está abajo es un punto que está atrás. Entonces estamos expandiendo esa serie para evaluar un punto adelante y un punto atrás alrededor del punto XY. Entonces, si yo vuelvo y ubico esto en la recta, así, entonces yo tengo por acá mi XY, por aquí va a tener un XY más 1 y por aquí va a tener un XY menos 1. Entonces, esta primera que está acá arriba es para aproximar este punto utilizando la función alrededor, o la serie de Taylor alrededor de XY, la de arriba. Y esta de abajo va a ser la misma serie de Taylor, pero tratando de aproximar el punto que está atrás. Noten algo bien importante acá y es que el espacio entre XY menos 1 a XY y de XY a XY más 1 es el mismo. Esto mide H de acá a acá y de acá a acá también mide H. Siendo H constante, ¿cierto? O sea, miden lo mismo. La distancia de XY a XY menos 1 y de XY a XY más 1 es la misma. Están equiespaciados. Entonces, si yo tomo estas dos series y las resto, miren lo que me va a quedar. Acá, a esta le resto esta. Entonces, ¿qué me queda? Esta menos esta. Miren el signo ahí. Simplemente a esta le resté esta. Como no las puedo restar, pues lo dejo indicado. Si yo a este término le resto este, se van a cancelar. Sería f de xy menos f de xy, pues se cancela. Y vamos a mirar de dónde sale este término. Miren que yo estoy restando a este término, le estoy restando este. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Para que lo hagamos despacio. Quedaría f de xy por xy más 1 menos xy menos f' de xy por xy menos 1 menos xy. Ese sería el término que queda, digamos, expresado al hacer esta resta. ¿Qué pasa? Yo puedo sacar factor común f de xy. Miren que es igual, es el mismo. Entonces yo lo puedo sacar como factor común. Entonces, saquémoslo como factor común acá. Entonces me va a quedar f' de xy. Y en el interior, pues vamos a hacer estas restas. ¿Cómo va a quedar? Esto queda tal cual.
xy más 1 menos xy, y distribuyo este menos, menos por más da menos, xy menos 1, y menos por menos da más, xy. Miren que aquí estos dos términos son semejantes, de signos contrarios. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Se van a cancelar. Este con este. Y finalmente lo que me va a quedar acá será f' de xy que multiplica a xy más 1 menos xy menos 1, ¿cierto? Miren que este término que tenemos aquí al final es justamente este término que tenemos acá. Entonces fue hacer la resta nada más. Ahora, ¿qué queremos hacer? Despejar este, que es nuestra derivada. Eso es lo que queríamos originalmente. Entonces, ¿qué será? Pues pasar este término que está entre paréntesis acá a dividir a estos dos. Y ya estaría. Ya tendríamos despejada esta derivada, pero en diferencias centrales. Y enseguida hacemos otra vez el esquemita para ver por qué, cómo así que diferencias centrales. Muy bien, voy a borrar esto que está escrito a mano para dejar que la diapositiva avance un poco. Y que pues ya quede despejadito allí. Miren, ahí está. Entonces, si yo vuelvo y dibujo mi recta aquí, y voy a poner los puntos, yo quiero aproximar la derivada en este punto, en xy. Pero voy a utilizar un punto que está adelante y voy a utilizar un punto que está atrás. Mírenlos, acá están. Punto adelante, punto atrás, punto adelante, punto atrás. ¿A quién estoy aproximando? A la derivada que está en el centro de esos dos puntos. Miren que xy está en el centro de xy menos 1 y xy más 1. Entonces por eso esta se llaman diferencias centrales. ¿Por qué centrales? Porque estoy aproximando la derivada en un punto que está en el centro de los dos puntos de la estimación. Pero miren que los nombres corresponden a la lógica de lo que se está haciendo. Y yo creo que eso ayuda de pronto a recordar hasta la forma de la ecuación. Aunque si se les olvida la fórmula no pasa nada. Esas son cosas que se pueden olvidar muy fácil. Lo que a mí me interesa realmente con este curso es que la lógica de cómo utilizarla no se pierda. Que ustedes sepan, yo sé cómo hacer derivadas numéricas. Ahora, que no recuerde un día en el futuro, dentro de 6 meses, dentro de un año, cómo es la forma exacta de las diferencias, eso es lo de menos. Pero que no se les olvide que se puede hacer. Y que ustedes ojeen esto de nuevo y digan, ah, ve, es que es así. Y ya tengo la lógica y lo puedo implementar en un algoritmo, que eso es lo que vamos a hacer. Hacer implementaciones en código que nos pueda ayudar a hacer estas cosas. Pero la parte de memoria, pues ahí sí eso son cosas que se pueden olvidar y realmente se olvidan. Pero la lógica de cómo utilizarlas es la que de pronto no debería uno dejar escapar tan fácil. Bueno, entonces ahí tenemos los tres esquemas de diferenciación. Les quería mostrar también pues cuál va a ser el efecto de si nosotros estamos con estos dos puntos, xy más 1, xy menos 1, muy cerca o muy lejos. Eso va a tener un efecto.
de qué tan lejos o qué tan cerca van a estar los puntos. Siendo más estrictos, pues yo tengo aquí mis punticos. Tengo aquí este primer punto, tengo aquí el punto que está más adelante, tengo el punto que está más atrás. Y habíamos dicho que estas distancias eran h, que medían lo mismo. Aquí pareciera que no, pero es porque lo hice pues a mano, ahí, así, a mano alzada. Pero las distancias entre xy y xy menos 1 y xy y xy más 1 son iguales. Entonces, miren que este valor de h es un criterio que yo debo decidir. ¿Cuánto va a ser la distancia entre los puntos? Entonces, este h puede ser muy pequeño o muy grande. Eso va a determinar la calidad de la aproximación de esta diferencia respecto a la derivada. Para observar ese efecto, pues yo creo que no hay mejor forma que verlo gráficamente. Si lo vemos gráficamente, podemos evidenciar pues cuál es ese efecto. Entonces, aquí tenemos un resumen reemplazando lo que sería el delta de x por h. Miren que en el caso de las diferencias hacia atrás y hacia adelante, aquí hay un solo h. Ahora, uno se pregunta, ¿y por qué en las diferencias centrales aquí aparece un 2? ¿Por qué un 2? ¿Cierto? Y lo podemos ver de nuevo con la gráfica, ¿cierto? Esta gráfica de la recta numérica nos va a ayudar un montón. Aquí está xy, por aquí está xy más 1, y por acá pues estará xy menos 1. Miren que la distancia de acá a acá es h. Y vuelve y juega. H va a ver de acá hasta acá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo aproximo con diferencias hacia atrás, estoy tomando únicamente estos dos puntos. Entonces, abajo, ¿qué había? Era xy menos xy menos 1. Miren que al hacer esta resta, es justamente la distancia entre estos dos puntos, pues es un solo h. Con diferencias hacia adelante, ¿qué había acá? Había xy más 1 menos xy. Como quien dice que tomé estos dos puntos de acá. Entonces, ¿cuál es la distancia entre xy y xy más 1? Si yo hago la resta, pues me da también h. ¿Cierto? En cambio, para este, ¿cuál era la resta que había acá abajo? Era xy más 1 menos xy menos 1. Esta era la resta que había acá en el denominador. Entonces miren que en este caso, la distancia va a ser esta. ¿Qué distancia hay entre xy más 1 y xy menos 1? Pues hay un h, dos h's. Por eso es que aquí me aparece un 2. Porque la distancia entre xy más 1 y xy menos 1 es de 2 veces ese espacio, ese paso pequeño h que tenemos allí. No sé si esto se entiende claramente o hay alguna duda respecto de por qué aquí un 2 y en las otras dos no. Pues están desayunando. Se están viendo la tapa del Giro. Hoy descansaban. No, pero sin dudas. Sin duda, listo. Sigamos por acá. Miren de forma gráfica cómo es cada uno de los esquemas de diferenciación. Acá en estas tres figuritas, pues tenemos los tres esquemas. Imagínense que esta recta gris que aparece acá es la derivada verdadera, que ahí lo expresan claramente, derivada verdadera. Miren que la derivada verdadera es una línea que es tangente al punto. Entonces nosotros queremos aproximar la derivada en este punto.
aquí, aquí y aquí en este punto, donde están señalando las flechas verdes. Entonces la derivada verdadera es aquella que es tangente a ese punto. Miren que en todos los casos es tangente. Ahora, si yo hago la aproximación, miren que esta aproximación que yo tengo aquí está utilizando el punto y un punto que está adelante. Entonces esta es diferencias hacia adelante. En este caso, el del caso B, el que está en la mitad, estoy utilizando un punto, que es donde quiero aproximar la derivada, y un punto que está atrás. Entonces, diferencias hacia atrás. Y en este caso, estoy utilizando un punto que está adelante y un punto que está atrás. Entonces, esto será diferencias centrales. Miren gráficamente cómo se ve. Miren que cada una de estas es una aproximación a eso, y pues cada una será buena o mala en la medida en que estemos cerca o lejos, que h sea pequeño, sea grande, perdón. Con estas gráficas estáticas uno como que no se lo logra imaginar. Por eso me tomé la tarea de construir esta representación acá un poquito más dinámica y nos va a permitir pues como ver esa parte. Miren, esta que está acá dibujada es la función seno. La función seno. Y esta línea que aparece acá va a ser la derivada en un punto. Miren, yo puedo desplazar el punto, entonces toda vez que yo lo desplazo, pues esa línea es tangente a la función. ¿Sí ven cómo me va cambiando la pendiente? Esa pendiente es justamente la derivada. Entonces, tomemos un punto cualquiera, ahí. Y digamos que yo quiero aproximar con diferencias, por ejemplo, hacia adelante la derivada en este punto. ¿Cómo sé yo si es buena o mala la aproximación? En la medida en que esa aproximación se parezca a esta línea recta. Si se parece más, es mejor; si se parece menos, es peor. Entonces hagámoslo con diferencias hacia adelante. Entonces miren, tomo un punto que está delante de A, un punto B que está delante, y hago la aproximación. Entonces miren que esta línea punteada que aparece aquí es justamente las diferencias hacia adelante. Entonces, con este deslizador cambiamos h. Miren que a medida que yo aumento h, la aproximación se hace mala. Pero si yo empiezo a hacer que h sea cada vez más y más y más pequeño, miren cómo la aproximación se me va volviendo cada vez más y más y más buena, con diferencias hacia adelante. ¿Sí ven? Que cada vez que yo hago que el h tienda a 0, como es la definición de la derivada, h tiende a 0, entonces la aproximación se me va a hacer cada vez mejor. Miren que va a llegar un punto donde van a ser casi que indistinguibles. Con h de 0.01, ya A y B están tan cerca que la aproximación se me vuelve supremamente buena. Obviamente va a haber una divergencia por aquí, y si nos vamos hasta hacia el infinito, pues estas dos líneas no son paralelas exactamente. Pero en las proximidades del punto, observen que no hay una diferencia muy clara entre las dos. Si hacemos el zoom, miren que A y B no están exactamente superpuestos, sino que era la perspectiva. A y B, ¿qué distancia tienen? Horizontalmente de 0.01. Y en la medida en que A y B se aproximen más, pues la aproximación de la derivada también va a ser mejor. Si ven que si lo hago a esta escala ya sé casi que la pendiente es la misma, pero a medida que h empieza a tomar valores más grandes, la aproximación empieza a perder efectividad. Entonces, este h es fundamental, fundamental. ¿Qué es h? Es la distancia en horizontal, no la distancia, digamos, real entre A y B, sino la distancia horizontal en esta dirección, entre A y B. Entonces, esto yo creo que es más claro al ver que en la medida en que h tiende a 0, la aproximación de la derivada es muchísimo mejor. Miren que esto diferencias hacia adelante. ¿Por qué? Porque estoy tomando un punto que está adelante. Ahora, si yo lo quiero hacer con diferencias hacia atrás, miren que ahora hay un punto C que está atrás de A. Va a pasar lo mismo. Si yo aumento el h, miren que qué mala se vuelve la aproximación. Ya esta línea punteada con la línea continua no se parecen en absolutamente nada.
Pero en la medida en que yo empiezo a hacer h pequeño, es decir, cuando h tiende a 0, como es la definición de la derivada, miren que las dos rectas empiezan a parecerse cada vez más, hasta que ocurre lo mismo que ocurría con las diferencias hacia adelante. Ahora, veámoslo con diferencias centrales. Miren que con diferencias centrales lo que estoy tomando son un punto E adelante y un punto D atrás. Punto E y D están a la misma distancia de A, es decir, la distancia que yo tengo de A a E es la misma distancia que tengo de A a D. ¿Cuánto? 0.54 en este momento puntualmente. O sea que hay 0.54 unidades arbitrarias. Esto digamos que no tiene unidades aquí realmente, pero hay 0.54 unidades de acá hasta acá y de acá hasta acá, de forma horizontal. Entonces miren, si yo hago un h muy grande, pues la aproximación no es tan buena, aunque la aproximación en diferencias centrales es muchísimo mejor que la aproximación con las otras dos, a pesar de que el h sea grande. Si yo hago que h tienda a 0 de nuevo, tiende a 0, miren cómo de nuevo pasa lo mismo. La aproximación, que es la línea punteada, pues va a volverse cada vez más y más parecida a la línea continua, que es la derivada real. ¿Sí ven? Entonces yo creo que con esto tenemos una evidencia, al menos pues gráficamente, muy clara de cómo funcionan estos esquemas de diferenciación. Los esquemas de diferenciación van a ser buenos en la medida en que h sea pequeño. O yo no puedo hacer h infinitamente pequeño. ¿Por qué no? Porque los computadores, acuérdense que no trabajan con números infinitamente pequeños. Y eso lo vimos por allá en la primera clase, cuando vimos que las máquinas tienen un épsilon y que el épsilon de la máquina es el número más pequeño que ellas pueden representar. Pero era como 1 por 10 a la menos 16. Los h's, es decir, digamos el paso que tomamos en las derivadas, pues con 0.01, miren que es más que suficiente. Si uno fuera muy estricto, le pone otro 0 acá, 0.001, y ya eso es más que suficiente pues, para la mayoría de las aplicaciones. Entonces, miren que ahí tenemos entonces que estos esquemas de diferenciación, que son los tenemos aquí resumidos, estos, pues nos van a ayudar a hallar la derivada de una función en un punto cualquiera. Ahora viene la pregunta, ¿y cómo hacemos esto en el computador? ¿Cómo trasladamos todo esto que estamos viendo en este momento en el computador? Y eso es lo que vamos a proceder entonces en este momento a hacer. Y aquí les comento algo, pues inicialmente para algunos métodos numéricos yo los voy a estar ayudando a crear el código en Python como para que ustedes vean a través de ejemplos cómo es esa lógica de construirlo. Pero va a llegar un punto, como cuando alguien le enseña a manejar bicicleta a otra persona, en que les voy a soltar el sillín de la bicicleta. Y ya ustedes van a empezar a escribir los métodos numéricos y yo no se los voy a escribir, porque la idea es que ustedes desarrollen esa habilidad. Entonces al inicio, ahorita que estamos empezando, pues lo vamos a escribir juntos, pero a la medida en que ustedes vayan desarrollando esa habilidad, yo los voy a dejar solos, cada vez más solos, para que sean ustedes los que implementen los métodos numéricos más adelante. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Al inicio sí lo vamos a hacer juntos. Entonces, miren, hagamos estos dos ejemplos que tenemos acá. Este primero es un polinomio. Queremos hallar la derivada cuando x vale 2. Esto lo podemos hacer de forma analítica muy fácilmente. Vamos a hacerlo. Habrán funciones que hallarle la derivada de forma analítica sea ya tedioso. No porque no se pueda hacer, sino porque es tedioso de hacer. Entonces, pues la diferenciación numérica pues va a ser la respuesta. Entonces, miren, si yo quiero derivar esto, en este caso, entonces la función derivada va a ser igual a 3x a la 2, ¿cierto? Aquí pago este 2 menos 4x más 1 y este pues se va. Entonces está la derivada. Ahora, si yo la evalúo en 2,
sería f de 2. Sería 3 por 2 a la 2 menos 4 por 2 más 1. Esto me da 2 a la 2 son 4, 4 por 3, 12, menos 8 son 4, más 1, 5. Si me equivoqué en algo, porfa, me corrige. Voy a revisar otra vez todo el cálculo. Creo que está bien. Entonces aquí tenemos la respuesta analíticamente. Ahora, nosotros podemos hacer esto con diferencias, por ejemplo, hacia adelante. Miren que las diferencias hacia adelante, yo puedo aproximar la derivada de la función de la siguiente manera. Va a ser la función evaluada en x y más 1 menos la función evaluada en xy sobre xy más 1 menos xy. Esta es diferencias hacia adelante. ¿Por qué? Porque estoy tomando un punto adelante para evaluar entonces un punto xy. Xy más un punto adelante. Entonces, aquí, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pues definir cuál va a ser la distancia entre xy y xy más 1. ¿Cómo hace eso uno? Definiendo un h. Digo que h es, por ejemplo, de 0.1. Entonces, si x vale 2, entonces, ¿qué decimos? Xy vale 2. Entonces, ¿cuánto valdría xy más 1? Pues sería 2 más h. Sería 2.1. ¿Sí ven? ¿Cómo define uno los puntos? Este de aquí es un punto de partida que es arbitrario y ustedes, como usuarios del método numérico, lo deben escoger. Miren que yo lo definí, no, yo quiero punto 1. Ustedes pueden decir, yo quiero 0.01 para que sea más preciso. Y lo pueden hacer sin ningún problema, porque eso es decisión del programador, es decisión de ustedes. Aquí a modo de ejemplo escogí punto 1, ¿cierto? Entonces ya tengo los dos puntos. Ahora, nos queda el reto entonces de evaluar la función en xy más 1, en xy, y pues estos dos ya los tenemos. Este sería un 2.1 y este es un 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a traer la calculadora por acá a la escena. Yo la traigo, sería esta, y luego traigo esta, para que nos quede aquí todo en paralelo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a evaluar esta función en dos puntos, en xy más 1 y en xy. A ver cuánto nos da. Entonces la voy a evaluar, pero la función original, miren que aquí yo supongo que no conozco la derivada, esto yo no lo conozco, porque si la conociera pues le evalúo mejor la derivada, ¿cierto? Qué gracia, es evaluar la función original. Entonces pues la voy a escribir x a la 3 menos 2x a la 2 más x menos 2. Y la voy a evaluar primero en x y más 1, que es 2.1. ¿Cuánto? En 2.1. Y ahí la evalué. Entonces me da 0.541. Entonces voy a ir anotando los valores por acá. Miren, esta función la evalué. ¿Cómo la evalúo? Con esta calculadora es muy fácil. Por eso lo escribí con la x. Simplemente le doy cal y escribo el número, 2.1. Le doy igual y él me evalúa toda la expresión. Yo no tengo que estar reemplazando aquí 2.1, 2.1, 2.1, sino que lo escribo así en general y ya al darle en calc, por ejemplo, si yo la quiero evaluar en 5, escribo 5 y aquí me da la función evaluada entonces en 5.
Así me ahorro pues un tiempo de tener que estar cambiando todos los números. Entonces lo volver a escribir 2.1. Y ahí tenemos el resultado, 0.541. Entonces voy a ir escribiendo los valores por acá para que no se me pierda. Entonces esta derivada, aquí, en 2, porque ese es el punto que estamos evaluando, 2 va a ser igual a esta que la acaba de evaluar, 0.541 menos, aquí vendrá el valor que no hemos evaluado, y aquí sería 2.1 menos 2. Entonces evaluemos este otro puntico que es el que nos hace falta. Aquí lo tenemos. Entonces lo voy a evaluar ahora en 2. Me da 0. En 2 da 0 exactamente. Entonces, ¿qué voy a poner aquí? Un 0. Vengo por acá, escribo mi 0. Y vamos a ver entonces qué nos va a dar esta operación. Traigamos otra la calculadora. Y aquí pues borro esto y escribo 0.541 menos 0 sobre 2.1 menos 2. ¿Qué es esta operación? Es justamente esta que tenemos indicada acá. Entonces miren lo que nos da. Nos da 5.41. 5.41. Entonces, esto es lo que va a escribir acá. 5.41. Miren que la derivada real da 5. Acá, con h de 0.1 nos da 5.41. Es cercano, aunque no es tan bueno todavía. Le falta. Entonces, ¿cómo hace uno para mejorarlo? Disminuye h. Como vimos ahorita en GeoGebra, que al disminuir h, la aproximación se hacía mejor. 0.1 todavía es muy grande. Miren que la aproximación de 5.41 no es tan buena. Pero hacer todo este proceso a mano todo el tiempo cuesta, ¿cierto? Lo estamos haciendo a mano es para que entendamos cómo es el proceso. Ahora, nosotros vamos a ir a Python, vamos a escribir esto mismo, tal cual, y ya tenemos un ejemplo de prueba para saber si lo que escribimos en código quedó bueno. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a jugar allá, a cambiar h, a ver cómo es la aproximación. Al menos ya sabemos cuánto debe dar la derivada de esto en x igual a 2. Ya tenemos el valor teórico, el 5. Entonces con esto podemos comparar qué tan buena se hace la aproximación. Entonces vamos a ir a Python y vamos a escribir nuestros propios códigos. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Ya escribieron? ¿Se ha entendido? ¿Alguna duda? Espero que vayamos bien. Hoy están muy callados, muy tímidos. Vamos a cerrar esto aquí un instante y vamos a abrir el Spider. Que si trabajan desde el Colab no hay problema, va a dar lo mismo. 38 todavía aguanta. Ahí mientras abre, esperemos. ¿O es que me desconecté? No, si estamos aquí. Listo. Voy a guardar este documento en la clase de hoy. Esto está por acá. Estamos por acá. Bueno, haremos aquí en ejercicios de Python. Entonces, es... Ah, no, pero es que me equivoqué de curso. En que se me trocaron los cables. A ver, eso es un método numérico. Es por acá. 21. Aquí, haremoslo aquí.
ejemplos, hoy es 17. Del 05. Y lo voy a guardar. Ahí está, para que no se vaya a perder. Entonces, aquí en Python vamos a ver que uno lo puede hacer. Uno lo puede hacer de muchas maneras, pero hay formas, digamos, más chéveres de hacerlo que otras. Por ejemplo, yo voy a definir una función que se llame f, que va a recibir como argumento x. Y aquí, ¿qué voy a escribir? Voy a escribir, por ejemplo, el resultado. Digamos que el resultado es y, y y va a ser lo que es la función. En que la función me dice que es x a la 3 menos 2x cuadrado. Entonces aquí empiezo a escribir x a la 3 menos x al cuadrado. Más x menos 2. Más x menos 2. Y le digo que me devuelva y. Esto acabo de definir la función. ¿Cuál función? La función que quiero derivar. El nombre f es un nombre arbitrario. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Yo le pongo f para que quede cortica. Pero pues entre más representativo sea este nombre, mejor. Si esta función, por ejemplo, calcula el porcentaje de acidez de una muestra, pues no la va a llamar f, la llamo, por ejemplo, porcentaje guión bajo acidez, para que yo sepa qué hace la función. Aquí es como es un ejemplo pequeño de prueba, pues no pasa nada que la llamemos f. Miren que el exponente en Python se hace con doble asterisco, ¿cierto? Ojo, recordando. Entonces esto significa x a la 3 menos 2 por x a la 2. Doble asterisco significa elevado a. Y aquí, ¿por qué no le pongo paréntesis a nada? Por el orden de las operaciones. Yo primero tengo que hacer los exponentes. Por ejemplo, en este caso, primero tengo que hacer x a la 2 y luego lo que me dé ahí sí lo multiplico por 2. Yo no multiplico por 2 y luego elevo a la 2, no, porque el orden de las operaciones es primero elevar al cuadrado y luego multiplicar. Por eso no hay necesidad de paréntesis. Y miren que yo puedo definir otra función que se llame derivada de la función. Esta se llama, por ejemplo, derivadas adelante de la función. Y yo puedo hacer las derivadas a través de una función, no con un código específicamente. Entonces, ¿qué le tengo que pasar? La función, ¿cuál es la función que quiero derivar? Y tengo que pasarle el h, el tamaño del paso. ¿Qué más le tengo que pasar? El punto. Tengo que pasarle x. Bueno, más fácil, entonces la función x y el paso, para que queden como en ese orden. Y aquí, ¿cómo vamos a hacer la derivada? Entonces, digamos que la derivada de la función va a ser igual a la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x sobre x h. No, x más h no, sobre h. Y sobre h. Derivada de la función. Y esto me va a calcular entonces la derivada utilizando diferencias hacia adelante. Miren que la llamé así, diferencias adelante de la función der adel f, haciendo referencia a que va a hacer diferencias hacia adelante. Y miren que efectivamente las está haciendo, porque está utilizando un punto que está adelante y el punto. ¿De dónde sale esto? Vamos a verlo en la diapositiva. Esto que está acá sale de lo que es la definición de las diferencias hacia adelante. Voy a devolverme acá un momento. Miren acá, diferencias hacia adelante. Es un punto que está adelante menos el punto sobre h. Punto que está adelante menos el punto sobre h. Y es justamente lo que tenemos acá. Un punto que está adelante, porque sería el punto más h, el punto que está adelante, menos el punto sobre h.
Entonces tengo dos funciones definidas, una función f, que es el polinomio, y otra función que me calcula las diferencias hacia adelante. Entonces yo puedo empezar a jugar con esto. ¿Cómo? Le voy a decir que me imprima la derivada hacia adelante. Función. ¿De cuál función? De f. ¿En qué punto? En 2. ¿Con qué valor de h? Con punto 1. Ya esto debería imprimirme ese 5.41 que calculamos manualmente. Esperen, le hago suma a esto un momentico para que lo puedan ver. Entonces, ¿aquí qué estoy haciendo? Estoy llamando la función, esta misma función, pero ya con los parámetros. F, ¿quién es f? Es esta función. ¿En qué valor quiero aproximar la derivada? En 2, porque ese era el ejemplo que estábamos haciendo. Y con un h de ¿cuánto? De 0.1. E imprímamelo a ver. Entonces, vamos a ejecutarlo a ver qué tal funciona. Voy a borrar esto acá. ¿Vale? Y voy a ejecutarlo aquí. A ver si no sale ningún error. Si sale error, pues lo remediamos. Miren aquí, bueno, afortunadamente no salió ningún error. Y aquí tenemos el 5.41. ¿Sí lo ven? 5.41. Que fue lo que calculamos a mano. Lo acabamos de hacer. Y nos dio 5.41 cuando h efectivamente era de 0.1. Ahora, como ya tenemos montado el código, podemos ver qué pasa si cambiamos el h. Si ponemos un h cada vez más pequeño. Podemos hacer así algunos experimentos de prueba. Pues tenemos este primero. Por aquí, cuando h es de 0.01 y 1 más, cuando h es de 0.001. A ver qué va a pasar. Miren que el valor real de la derivada, ahorita lo calculamos en que daba 5. Entonces yo espero que al ir disminuyendo el tamaño del paso en 10 cada vez, pues la aproximación se me haga cada vez mejor. Este va a ser el peor valor y van a salir dos valores debajo de él que sean mucho mejores, es decir, más cercanos a 5. Vamos a ejecutarlo a ver qué ocurre. Miren que acá podemos ver las respuestas. Aquí están, pero no quería con este, quería era con este, para encerrarlas. Y miren que el primero es 5.41, el segundo 5.04 y el tercero 5.004. Ese resultado ya es muy bueno, porque hasta la segunda cifra decimal es igual al resultado analítico. Y eso que estamos utilizando diferencias hacia adelante, que no son el mejor esquema. El mejor esquema de discretización es el de diferencias centrales. Con diferencias centrales daría mucho mejor el resultado incluso desde el inicio. Pero si ven que sencillo es implementar al menos las derivadas en Python. Yo defino una función, que es mi función que quiero derivar, y esta función que está acá es una función genérica. Esta función me deriva la función que sea, la que sea. Yo aquí le puedo cambiar esta función por la del segundo ejemplo, y este código que está en el rectángulo azul no tendría que modificarle absolutamente nada. Quedaría exactamente igual, no cambia. El que cambiaría sería la función, claro, porque cada función es diferente, pero la parte de la derivada queda exactamente igual, inalterada. Esta parte de escribir el código en Python, ¿cómo la ven? ¿Se entendió? Sí, profe. Listo. Entonces vamos a hacer el segundo ejemplo. Acá. Miren que ya tenemos el primero, ya lo hicimos, ahora hagamos el segundo. Pero entonces, pues hagamos lo mismo que hicimos con el primero, de forma analítica inicialmente. Entonces vamos a hallarle la derivada. Entonces, f' de x
La derivada del seno es el coseno, ¿cierto? Sería coseno de x. Y si yo evalúo ese coseno de x en pi cuartos, ¿cuánto me da? Hagan ustedes, por favor, cuánto les da. ¿Cuánto es coseno de pi cuartos? Recuerden que la calculadora debe estar en radianes, ¿cierto? Aquí creo que están radianes. Creo que sí. Coseno de pi cuartos. Da 0.7071 aproximadamente. 0.7071. Entonces acá. Espérame, yo vuelvo a este. Entonces da 0.7071. Ahí está. Ahora vamos a ir a Python. Ya no lo hagamos a mano las diferencias, sino que vamos a hacer las mismas diferencias centrales, pero en Python, para ver. Miren el resultado analítico, lo que debería ser 0.7071. Y vamos a ver que el código que escribimos no hay que modificarlo todo, solamente la función, nada más. Listo. Les voy a dejar esto por acá. Me adelanté un poquito aquí. A ver, aquí. Entonces, si yo ya quiero evaluar esto, pero para la función seno, ¿qué tengo que hacer? Cambiar esto por la función seno. Solo que la función seno no la puedo utilizar sin antes importar la librería NumPy. Entonces tengo que importar NumPy porque esa función está allá. Importo NumPy, as np, y aquí pues ya sí la puedo utilizar. Entonces, ¿y qué va a hacer? Ya va a ser numpy.sin de x. En que primero tengo que importar la librería. Porque sin la librería pues no puedo utilizar la función. Y ahí ya uno va cogiendo pues como la experiencia. Miren que eso es lo único que tenemos que hacer para modificar el código. Obviamente aquí pues tendremos que no evaluarlo en 2, sino en pi cuartos. Entonces sería numpy.pi dividido 4. Porque ese es el punto donde queremos evaluar la derivada, ¿cierto? Número pi también está almacenado en numpy. numpy.py. En que el resultado analítico daba 0.7071 aproximadamente. ¿Qué modificamos? Y lo voy a señalar. Yo vengo por acá para cerrar esto y poder traer esto. Voy a señalar lo único que modificamos. Modificamos esta línea, cambiamos el polinomio por la función seno y modificamos acá porque ya no queremos la derivada en 2, sino la derivada en pi cuartos. Y fue lo único que modificamos. Miren que la función que calcula la derivada quedó exactamente igual. O sea que esta función que calcula la derivada es genérica, absolutamente genérica. Para la función que sea, él ya va a calcular la derivada. Y eso es una gran ventaja, porque yo ya esta no la tengo que volver a tocar para nada. Si yo sé que ya funciona, la dejo quietecita. Cambio es que la función en sí misma, y obviamente pues el llamado que le haga de dónde la quiero evaluar. Entonces ahí voy a borrar la consola, control L, y voy a ejecutar este código con control Enter de nuevo. Miren cómo aquí esta primera aproximación con punto 1 no es tan buena, la segunda se acerca, la tercera se acerca mucho más, aunque sin pegarle a los primeros 4 decimales. Aquí debería ser .7071,
pero pues ya está bastante cerca, 0.7068 más o menos. Con la función seno es más exigente que con la función polinómica que teníamos antes. Aquí tendremos que ponerle unos cuantos ceros más para aproximar siquiera los 4 decimales. Imprimamos siquiera otras 3 veces más, agregando un 0 cada vez, a ver cómo es el comportamiento. Voy a tomar este, imprimir 1, 2 y 3 veces más, pero cada vez le va a agregar un 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Miren que pues básicamente lo que estamos haciendo aquí es jugando a ver qué pasa con el tamaño del paso. Todo queda igual, es punto 1, 0, 1, doble 0, triple 0, 4 ceros, 5 ceros. A ver qué pasa con la aproximación del método numérico en la medida en que h, miren que esto es h, ¿cierto? Es este parámetro, el último, h, del método numérico, ¿qué pasa? Lo voy a volver a ejecutar. Borro la consola y lo ejecutamos de nuevo. Aquí tenemos nuestros resultados. Miren que esta vez, aquí, todavía le falta 70, ya está casi que bien, 70, aquí ya está bien, 70, 71, 70, 71. Ya difieres en los decimales que siguen. Entonces esto es una clara muestra de que si yo disminuyo el tamaño del paso, mejoro la aproximación. Y esa es algo que nos debe quedar supremamente claro, que es el tamaño del paso el que mejora o empeora la aproximación. Miren que con este valor ya 1, 2, 3, 4, 5 ceros y luego un 1 ya se hace muy buena, incluso para la derivada. O sea que para el polinomio con esto estaríamos sobrados, ya daría 5 exacticos. Muy bien. ¿Dudas hasta este punto? ¿O vamos bien? Bien, bueno, espero que sí. Observen algo. Acá, coincidencialmente, yo les puse el mismo nombre. Esta se llama F y esta se llama F, pero no se tienen que llamar igual. Yo a esta la puedo llamar, por ejemplo, func, así. Aquí internamente, func. Eso debería funcionarme tal cual. ¿Por qué hago esa aclaración? Es porque uno tiende a confundirse o a pensar de que el nombre que le pongo aquí en esta función debe ser el mismo con el que lo llamo aquí. En la definición, ojo, una cosa es la definición, otra cosa es el llamado, ¿cierto? En la definición de la función, el nombre del argumento de la función no tiene que ser el mismo. Miren que aquí le puse f, aquí le puse func, en este caso, y debería ser igual. ¿Dónde sí debe ser igual? Este nombre que está aquí sí debería ser el mismo cuando yo llame la función. Ahí sí debe ser el mismo, porque la estoy llamando. Le estoy diciendo, utilíceme esta función con esta otra función. ¿Cuál función? F. Porque func no es una función que exista realmente. Esto es un argumento para esta función para utilizar de forma interna. ¿Qué hace la función der a del f cuando le paso f como primer argumento? Lo que hace es tomar f, volverla func e internamente la trabaja como func. Entonces miren que si yo ejecuto esto, vuelve y me da lo mismo, sin ningún problema. Ahí está el resultado. Y es por eso, ¿cierto? Que el nombre que yo le pongo acá dentro de la función de la derivada no necesariamente tiene que ser el mismo que yo le ponga acá. Es decir, esta func es una función genérica, es decir, la función que sea que yo le pase a este algoritmo, a esta función.
la función que sea. ¿Cuál? Puede ser f, puede ser una función g, h, j, la función que sea, con el nombre largo o corto que sea. Otra cosa, para que terminemos la clase de hoy. Así como yo defino unas diferencias hacia adelante, yo puedo definir las otras dos. Yo puedo definir la derivada atrás, f, recibe los mismos argumentos. Func recibe x, recibe h. ¿Qué cambiaría esta vez? Pues que aquí, como estoy con diferencias hacia atrás, implementaría las diferencias hacia atrás. Entonces sería derf sería igual a, entre paréntesis, dividido h. Y aquí escribiría la función evaluada en x menos la función evaluada en x menos h. Y aquí pues retorno la derivada de la función. La diferencia entre las diferencias hacia adelante y las diferencias hacia atrás. Miren que aquí es x más h. X más h sería x y más 1. Es el punto que está adelante. X más h es el punto que está adelante. X y más 1 menos el punto sobre h. Y aquí pasa al revés. Es el punto x menos x y menos h. ¿Quién es x menos h? Es x y menos 1. Es el punto que está atrás. Por eso estas diferencias hacia atrás. Y si lo fuera a hacer con diferencias centrales, quedaría algo como esto. Def centrales de la función. Los argumentos son los mismos. Recibiría la función, recibiría x, recibiría h, dos puntos. Y aquí entonces la derivada de la función estaría en términos de la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x menos h sobre aquí 2 o 2 por h. ¿Y qué? De la función. Ahí está. Miren, ahí tenemos los tres esquemas de diferenciación. Adelante, atrás y centrales. Miren que en el central tomo un punto adelante, x más h, ¿quién es? Es x y más 1. Porque al sumarle h estoy adelante, x y más 1. Menos x menos h, ¿quién es? Es el punto que está atrás. ¿Cuál es el que está atrás? X y menos 1. Dividido 2h. ¿Por qué 2h? Porque la diferencia entre xy más 1 y xy menos 1 no es una sola h, son dos h's. Ellos están alejados dos h's. Eso lo discutimos hace un momento. Entonces uno ya con este código podría empezar a jugar a ver cuál aproximación en diferencias centrales hacia atrás o hacia adelante es mejor. ¿En qué sentido? Con un h dado, ¿cuál me aproxima mejor? Lo podemos hacer por acá. Vamos a comentar esta partecita del código que tenemos acá para que hagamos ese otro ensayo. Con eso terminamos. Como nos dijo Kevin ayer, que para comentar un código completo, ponemos 3 comillas adelante, 3 comillas después, y estas 3 comillas lo que nos van a encerrar es todo este código para que no se ejecute. En este momento no lo quiero ejecutar porque voy a ejecutar otra cosa. Voy a ejecutar la comparación con un mismo valor de h para diferencias adelante, atrás y centrales, para ver cuál me aproxima mejor. Eso es lo que quiero hacer en este momento. Entonces comento esto para que ese resultado no aparezca acá y no me entorpezca pues como la visualización. Entonces, ¿qué voy a imprimir? Por ejemplo, derivadas adelante de la función f, coma, pues yo también me mato solo, ¿cierto? Voy a escribir esto acá. La tenemos.
Ahora, ¿qué voy a cambiar? La función que estoy utilizando. Voy a pegarla 2 veces. Esta era derivadas adelante, esta va a ser derivadas atrás. Atrás, y esta va a ser derivada centrales. La misma, en el mismo punto, con el mismo valor de h. ¿Cierto? La tenemos. Entonces con esto podemos comparar los resultados. A ver, ¿cuál de estos con un tamaño de 0.1 de h me da mejor aproximación? Recuerden que el valor analítico que nos dio ahorita fue de 0.7071. Vamos a ver cuál de estas nos aproxima mejor en este caso particular. Ahí lo tenemos. Miren, 0.67, 0.74 y 0.7059. Hasta aquí, hasta este momento, esta última es la que aproxima mejor. Porque la derivada real era 0.7071. Esta es la mejor. Hasta este punto. A ver, pongamos el otro 0. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con todas las aproximaciones? Miren, está a 0.70, 0.71, 0.7070. Miren que la derivada en diferencias centrales siempre da mejor que las demás. Y es así. Este esquema de diferenciación numérica de diferencias centrales va a ser el mejor en términos generales. Para una función cualquiera, las diferencias centrales van a dar una mejor aproximación que las demás. Sino que las otras a veces se necesitan en otros contextos, entonces por eso igual se enseñan. Miren que a través de un código muy sencillo hemos logrado implementar los esquemas de diferenciación y que son generales. O sea, estas funciones ustedes las pueden seguir utilizando después, las pueden reciclar en su código después, cuando tengan que hallar derivadas de funciones para hacer otras cosas, que las vamos a necesitar posteriormente. Y esta pues va a ser de una función cualquiera, la que estemos trabajando, en que es reemplazar esto por la función que yo necesite, y va a ser una función general cualquiera, genérica. ¿Cierto? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Se ha entendido? Sí, profe. Excelente. Yo creo que por hoy podemos dejar hasta ahí y ya la próxima clase pues continuamos por acá. Vamos a ver entonces cómo generamos segundas derivadas y luego pasamos al tema de la integración. Pero dejémoslo hasta ahí, que yo creo que vimos ya bastantes cosas pues, y tienen ahí mucho para digerir. Recuerden, ya tienen el primer taller para que lo vayan trabajando. Dudas que surjan de ese taller, las vamos comentando en las asesorías. Recuerden, asesorías lunes a las 11, martes a las 10, sábados a las 10. En cualquiera de esos espacios me escriben antes, Faber, me voy a conectar a tal asesoría. Entonces yo ya sé que me conecto y conversamos de las dudas que tengan. Bueno, no siendo más muchachos, los dejo para que desayunen o descansen y nos vemos el próximo lunes. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Gracias. Con gusto, chao.